El clic del portátil cerrándose me golpeó como un disparo en el silencio de nuestro dormitorio. 12 horas en la oficina, tráfico infernal en la autopista, y ahora esto. Emily estaba sentada en la cama, la laptop ya cerrada contra su pecho, los ojos brillando con esa luz artificial de quien acaba de esconder algo. La pantalla negra reflejaba mi silueta cansada en el umbral. ¿Trabajando tan tarde?, pregunté, aflojándome la corbata. Contigo al lado. Las palabras cayeron como hielo. Ni siquiera me miró mientras las pronunciaba, ocupada guardando el ordenador en el cajón de la mesilla con movimientos demasiado cuidadosos. 5 años de matrimonio me habían enseñado a leer sus gestos, y gritaba culpabilidad. Me quité los zapatos despacio, estudiando su perfil. Emily tenía esa belleza sutil que me había enamorado en la universidad. Cabello castaño ondulado, ojos verdes que solían brillar cuando me veía llegar. Ahora esos mismos ojos evitaban los míos como si fuera un extraño. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tal vez el problema no sea el trabajo. Sus dedos tamboriletaban contra las sábanas blancas. Llevaba puesta esa camiseta vieja de Denver que usaba para dormir, pero algo en su postura me resultaba extraño. Demasiado tensa. Demasiado alerta para alguien que supuestamente se preparaba para descansar. La casa crujía a nuestro alrededor con esos sonidos nocturnos familiares. Nuestra hipoteca de $200,000 convertida en ladrillo y madera, en este barrio residencial donde cada césped parecía cortado con regla. Había trabajado 60 horas esta semana para mantener este lugar, para darnos estabilidad mientras Emily construía su negocio de diseño freelance. Estoy agotado, Em. No tengo energía para juegos de palabras. ¿Juegos? Se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Eso es lo que piensas de nuestras conversaciones? Me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso de los años en mis hombros. 32 años, y de repente me sentía como un anciano. El colchón se hundió bajo mi peso, creando esa pequeña pendiente que antes nos acercaba durante la noche. Ahora Emily se alejó instintivamente. Pienso que estamos teniendo problemas y prefiero hablar de ellos sin sarcasmo. Qué sensible te has vuelto. Su voz tenía esa calidad afilada que había aparecido en los últimos meses. Como si cada palabra fuera un pequeño cuchillo diseñado para cortar. Me levanté, caminé hacia el armario, necesitando distancia. El espejo del tocador me devolvió la imagen de un hombre derrotado. Camisa arrugada, ojeras profundas, expresión de quien carga con más peso del que puede soportar. No voy a dormir junto a alguien que me trata como un invitado, no deseado en mi propia casa. Saqué una almohada del armario y me dirigí hacia la puerta. Emily no dijo nada, pero sentí su mirada siguiéndome. El pasillo hacia la habitación de huéspedes se extendía como un túnel oscuro. Nuestras fotos de boda colgaban en las paredes, sonrisas congeladas de personas que ya no reconocía. La cama individual crujió cuando me tumbé vestido. El techo tenía una grieta que llevaba meses prometiendo arreglar. Como tantas otras cosas en esta casa, en esta vida que habíamos construido juntos. Me quedé despierto escuchando los sonidos de Emily moviéndose en nuestro dormitorio, preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser nuestro para convertirse en suyo. Y preguntándome qué diablos había estado viendo en esa pantalla que no podía mostrarme. El aroma del café me despertó antes que el despertador. Emily ya estaba en la cocina, vestida con una blusa azul marino que no recordaba haberle visto antes. La tela se ajustaba perfectamente a su figura, demasiado elegante para una mañana de trabajo desde casa. Me quedo en casa de Sara esta noche, anunció sin levantar la vista de su taza. Necesito respirar. Sus palabras flotaron en el aire matutino como humo tóxico. Me serví café con manos que temblaron ligeramente. La cocina, con sus encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable, se sentía extrañamente fría, como un escenario donde dos extraños representaban una obra mal ensayada. ¡Qué conveniente! La gente normal habla de sus problemas en lugar de huir de su pareja. Emily bostezó de manera exagerada, teatral. Un gesto diseñado para mostrar aburrimiento, no cansancio. Sus dedos tamborilearon contra la superficie de mármol en un ritmo nervioso que no encajaba con su actuación de indiferencia. ¿Pareja? Arqueó una ceja. Interesante elección de palabras. El teléfono de Emily vibró contra la encimera. La pantalla se iluminó con una llamada entrante. Sus ojos se dispararon hacia el dispositivo con una velocidad que me heló la sangre. En una fracción de segundo, rechazó la llamada con un movimiento fluido. «Spam», murmuró, pero sus mejillas se tiñeron de un rosa sutil. «¿A las 7:30 de la mañana? Los spames madrugadores son los peores». Se dirigió hacia el fregadero,
dándome la espalda. Su reflejo en la ventana me mostraba una expresión tensa, nada que ver con la despreocupación que intentaba proyectar. Observé cómo sus hombros se encorvaron ligeramente, como si cargara con un peso invisible. He estado trabajando 12 horas diarias durante meses, dije, manteniendo la voz controlada. Pagué las facturas cuando tu negocio pasó por la mala racha. Arreglé el aire acondicionado, pinté el dormitorio, llevé el coche al taller cuando el tuyo estaba en reparaciones. «Qué sensible te has puesto últimamente», me cortó. «Y paranoico». La palabra paranoico cayó como una bofetada. Emily la pronunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa sonrisa que había perfeccionado para desarmar mis argumentos. Pero había algo diferente en su tono, una dureza nueva que me erizó la piel. ¿Paranoico por notar que mi esposa actúa de manera extraña? Actúo como alguien que necesita espacio. Deberías probarlo. Salió de la cocina con pasos decididos, dejando tras de sí el perfume que solía volverme loco. Ahora me resultaba asfixiante. Terminé mi café en silencio, observando por la ventana cómo los vecinos comenzaban sus rutinas matutinas. Vida normal. Matrimonios normales donde las esposas no huían a casa de amigas ni rechazaban llamadas misteriosas. Esa tarde llegué a casa 2 horas antes de lo habitual. La casa estaba vacía. Ni rastro de Emily, ni de su coche en el garaje. Había dicho que trabajaría desde casa, que tenía un proyecto importante. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras caminaba por las habitaciones silenciosas, buscando señales de actividad laboral que nunca encontré. El ordenador estaba apagado. Su escritorio, limpio. Ni una sola hoja de papel, ni un boceto, nada que indicara trabajo creativo. Solo el silencio pesado de una casa donde alguien había mentido. Me senté en el sofá del salón, mirando las fotos familiares que decoraban las estanterías. Nuestra boda, vacaciones en Colorado, momentos felices congelados en marcos de plata. Cada imagen se burlaba de mí ahora, recordándome lo que habíamos perdido, o lo que tal vez nunca habíamos tenido realmente. Encontré recibo arrugado en el bolsillo de sus vaqueros mientras hacía la colada. Bistro Meridien. $53 para 2 personas. Un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. El papel se desintegró ligeramente entre mis dedos mientras lo alisaba, como si fuera evidencia de un crimen que no quería reconocer. ¿Qué te parece un fin de semana en Chicago? Le propuse esa noche mientras cenábamos en silencio. Como en nuestra luna de miel. Emily masticó despacio su ensalada, cada movimiento calculado. El tenedor se deslizaba entre sus labios con una precisión mecánica que me recordó a un autómata. Sus ojos se alzaron hacia los míos, fríos como el acero. ¿Estás seguro de que seguimos siendo una pareja? Las palabras me golpearon como puños. No fue una pregunta, fue una evaluación. Una prueba diseñada para medir mi reacción, para ver hasta dónde podía empujarme antes de que me rompiera. El aire de la habitación se espesó, cargado de tensión eléctrica. ¿Qué significa eso, Emily? Significa exactamente lo que he dicho. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había perfeccionado esa expresión en los últimos meses, esa máscara de inocencia que ocultaba algo mucho más oscuro. Me levanté de la mesa, necesitando moverme, necesitando aire. El recibo del restaurante quemaba en mi bolsillo trasero como una brasa. El sábado siguiente, en la barbacoa de los Henderson, Emily desplegó su actuación magistral. Sonreía a los vecinos mientras me desarmaba con comentarios aparentemente inocentes. Sara, su fiel escudera, asentía a cada palabra como si fuera evangelio. «Jaque trabaja tanto que a veces olvido que tengo marido», le dijo a Margaret Henderson mientras yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar. «Los hombres no entienden el equilibrio», añadió Sara, lanzándome una mirada cargada de desprecio. «Por cierto, ¿cómo va ese proyecto con el fotógrafo? ¿Daniel?» La parrilla chisporroteó cuando dejé caer una hamburguesa. El nombre flotó en el aire como humo venenoso. Emily se tensó imperceptiblemente, pero se recuperó con la gracia de una actriz experimentada. Dan es muy profesional. Un verdadero artista. Dan. No Daniel. Dan. Un nombre íntimo, familiar. Demasiado familiar. Me alegro de que hayas encontrado a alguien que aprecie tu talento, murmuré, mis palabras cargadas de doble sentido. Emily me clavó la mirada, sus ojos verdes brillando con una mezcla de desafío y pánico. Por un momento, la máscara se deslizó, revelando algo vulnerable y culpable debajo, pero la recompuso rápidamente, alzando la barbilla con arrogancia. La siguiente semana tenía el evento corporativo en Mortons.
Cena con clientes importantes, la oportunidad de cerrar el contrato que nos daría respiro financiero. Emily había prometido acompañarme. Se había comprado un vestido negro específicamente para la ocasión. Proyecto urgente, me dijo por teléfono una hora antes del evento. Lo siento, cariño. ¿Sabes cómo son estos clientes? Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la pantalla del móvil en el vestuario del restaurante, sintiendo cómo se desmoronaba otra pieza de nuestro matrimonio. Los ejecutivos me preguntaron por mi esposa durante la cena. Sonreí y mentí, representando el papel de marido orgulloso, mientras por dentro me carcomía la rabia. ¿No es esa tu mujer? Me preguntó Dave, mi compañero de departamento, señalando hacia la ventana. En el restaurante de enfrente. Seguí su mirada. Allí estaba Emily, sentada en una mesa íntima del Café Luna, inclinada hacia adelante en animada conversación con un hombre que no reconocí. Sus risas atravesaron el cristal como dagas. El hombre era atractivo, de mi edad, con el pelo oscuro y una sonrisa que hacía brillar los ojos de mi esposa de una manera que yo había olvidado. Esa noche llegué a casa después de medianoche. Emily dormía profundamente, o fingía hacerlo. Me quedé de pie junto a la cama, observando su respiración pausada, preguntándome cuántas mentiras más tendría que descubrir antes de admitir lo que ya sabía en mi corazón. El teléfono de Emily yacía abandonado sobre la encimera de la cocina, desbloqueado. La pantalla brillaba como una invitación al infierno. Mickey había sido directo en el bar la noche anterior. Hermano, o averiguas qué está pasando, te conviertes en el idiota que no quiso ver. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras miraba el dispositivo que contenía todas las respuestas que temía encontrar. Deslicé el dedo por la pantalla. Los mensajes aparecieron como puñaladas. Conversaciones largas, íntimas, cargadas de una complicidad que me heló la sangre. Dan. Docenas de intercambios con Dan. No había fotos comprometedoras ni citas explícitas, pero algo mucho peor. Conexión emocional real. Me entiendes de una manera que Jaque nunca ha conseguido. Había escrito Emily 2 días atrás. Mereces a alguien que aprecie tu alma artística. Respondía él. A veces siento que me estoy asfixiando en esta vida que construimos. Contigo puedo respirar. Mis manos temblaron mientras desplazaba las conversaciones hacia arriba. Meses de esto. Meses de complicidad secreta mientras yo trabajaba como un maldito esclavo para mantener nuestro matrimonio a flote. El teléfono se resbaló entre mis dedos sudorosos, pero logré atraparlo antes de que cayera. Pasos en el pasillo. Emily regresaba del baño. Coloqué el teléfono exactamente donde lo había encontrado y me dirigí hacia el salón, fingiendo leer el periódico. Mi corazón martilleaba contra las costillas como un tambor de guerra. ¿Has visto mi cargador?, preguntó, apareciendo en la puerta con una toalla envuelta alrededor del cabello. No. La palabra salió áspera, cargada de conocimiento recién adquirido. Emily me estudió con esos ojos verdes que una vez había adorado. Ahora me parecían los de una extraña, calculadores y fríos. Su teléfono sonó desde la cocina. Se apresuró a contestar, pero llegué antes que ella. La pantalla mostraba el nombre, Laura. Su hermana. Rechacé la llamada y activé el altavoz cuando volvió a sonar. Tienes que parar esto. La voz de Laura llenó la habitación. Estás destruyendo tu matrimonio por fantasías. Jaque es oro puro. Tal vez merezco algo más que oro, respondió Emily, sin darse cuenta de que yo estaba escuchando desde el umbral. ¿Más? ¿Qué más quieres? Un hombre que te ame, te respete, trabaje como un animal para darte estabilidad. ¿Eso no es suficiente? Dan es diferente. Me ve como artista, no solo como una esposa. Dan es una fantasía. Jaque es real. Colgué la llamada. Emily se giró lentamente, su rostro pálido como el papel. Sus labios se abrieron en una perfecta de sorpresa y terror. Durante unos segundos eternos, nos miramos en silencio absoluto. Me quité la alianza dorada. El metal hizo un ruido seco contra la encimera de granito cuando la dejé caer. Se lo de Dan, no es sexo lo que me duele. Es que ya no estás aquí emocionalmente. Eso es peor que cualquier traición física. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Las palabras se agolpaban en su garganta como pájaros enjaulados. Sabía que tenía razón. Lo veía en la forma en que sus hombros se hundieron, en cómo evitaba mi mirada. «Elige ahora», continué, mi voz sorprendentemente calmada. «Terapia de pareja y cortas todo contacto con él, o esto se acaba aquí». El silencio se extendió como una herida abierta. Emily lloraba en silencio, pero sus labios permanecían sellados. No podía elegirme.
No podía elegir lo que habíamos construido juntos. La respuesta estaba escrita en su silencio. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio por última vez. Era hora de empacar. La maleta se cerró con un clic definitivo. 26 años de vida reducidos a 2 equipajes y una caja de cartón. Emily permanecía sentada en el borde de la cama, observando mis movimientos con ojos enrojecidos. No intentó detenerme. No suplicó. Solo me miraba como si estuviera memorizando cada gesto para algún futuro arrepentimiento. «Jaque», susurró cuando llegué a la puerta. Me detuve sin girarme. Su voz sonaba rota, vulnerable de una manera que no había escuchado en meses. Pero era demasiado tarde para la vulnerabilidad. Era demasiado tarde para muchas cosas. «Cuídate, Em». Cerré la puerta tras de mí con suavidad. No con rabia, no con drama, con la tranquila finalidad de quien acepta lo inevitable. El apartamento en el centro de Denver era pequeño, espartano, perfecto. Un dormitorio, cocina minimalista, ventanas que daban a las montañas. Por primera vez en años, el silencio no me asfixiaba. Era libertad condensada en 70 metros cuadrados. Las primeras semanas fueron un borrón de rutinas nuevas. Café solo por las mañanas. Cenas simples frente a la televisión. Caminatas por el sendero Clear Creek cuando el trabajo se volvía asfixiante. Comencé terapia con la doctora Rodríguez, una mujer mayor que me ayudó a desenredar los nudos de culpa y autocompasión que habían crecido como maleza en mi pecho. «No fuiste tú quien falló», me dijo durante una sesión particularmente difícil. «Fuiste tú quien se negó a seguir fingiendo». Emily comenzó a enviar mensajes después del primer mes. Primero, disculpas largas y elaboradas. Después, súplicas desesperadas. Luego, según supe por su hermana Laura, había terminado con Dan apenas unas semanas después de mi partida. La realidad había resultado menos romántica que la fantasía. Borré todos sus mensajes sin leerlos. No desde crueldad, sino desde autopreservación. Había aprendido que algunas heridas solo sanan cuando dejas de hurgar en ellas. La fotografía se convirtió en mi nuevo escape. Los fines de semana escalaba senderos montañosos, capturando amaneceres dorados y atardeceres carmesí. Mi cámara se llenó de imágenes de libertad. Águilas sobrevolando cañones, ríos corriendo hacia ninguna parte, horizontes infinitos que no prometían nada excepto posibilidad. 3 meses después del divorcio, la encontré en la librería Tater Cover. Emily hojeaba un libro sobre arte terapéutico, su cabello más corto, círculos oscuros bajo los ojos. Se veía más pequeña, como si hubiera perdido algo esencial de sí misma. Nuestras miradas se cruzaron entre las estanterías de autoayuda. Por un momento, el tiempo se detuvo. Luego caminó hacia mí con pasos vacilantes. «Perdí el rumbo, Jaque», susurró. «Pensé que el problema eras tú, pero era yo. Siempre fui yo». Sus palabras flotaron en el aire cargado del aroma a papel y café. La estudié durante largos segundos, buscando rastros de la mujer de quien me había enamorado. Estaba ahí, enterrada bajo capas de arrepentimiento y autoconocimiento tardío. «Lo sé», respondí suavemente. «Pero hiciste tu elección. Yo hice la mía. Ambos merecemos a alguien que nos elija cada día, sin dudas». Me alejé entre las estanterías sin mirar atrás. Afuera, el sol de Colorado brillaba sobre la ciudad como una promesa. Emily se quedó entre los libros, finalmente entendiendo el peso de sus decisiones. Conduje hacia las montañas con las ventanillas bajadas, respirando aire puro por primera vez en años. No había rabia en mi pecho. No había amargura. Solo una paz profunda y la certeza de que algunas pérdidas son en realidad liberaciones disfrazadas.